hermano, el amor de Dios, no las actividades por sí mismas, no los mandamientos por el mero hecho de obedecerlos nada más. Miren lo que Pablo dice, por ejemplo, a otra iglesia, a los filipenses, en el capítulo 1, Filipenses capítulo 1, en el versículo 9. Y acá yo lo voy a leer en una versión actual para que esté más claro el concepto de lo que Pablo está orando ahí. Y esta es mi oración, dice Pablo. Otra vez está orando por los creyentes. Esta es mi oración. ¿Qué va a orar Pablo? Que vuestro amor crezca más y más y más y más y más y más. Que vuestro amor crezca más y más. Porque Pablo sabía, hermano, que el fundamento de la fe cristiana es el amor. Dice, estoy orando para que su amor crezca más y más. Y dice esta versión, y se traduzca en un profundo conocimiento experimental. Es decir, que yo pueda experimentar en la vida práctica ese amor que va creciendo cada vez más y más en mi vida. ¿Vamos creciendo nosotros en este amor de Cristo? Bueno, algunos pueden decir sí. ¿Y dónde está esa experiencia de crecimiento? Se tiene que ver, eso se ve. Cuando vamos creciendo en el amor de Dios, eso se ve, eso se nota. Entonces deberíamos orar porque amamos a Dios y queremos tener comunión con Él. No solamente porque la Biblia nos manda a orar. La oración es un mandamiento. Tenemos que orar porque la Biblia dice que tenemos que orar. Pero hermanos, no nos tendría que mover solamente el mandamiento en sí, sino orar porque nosotros amamos al Señor y disfrutamos de la oración y necesitamos este tiempo de comunión con el Señor. Hablamos con Él porque le amamos, no simplemente porque Él me obliga a que tengo que orar, sino porque yo necesito orar, así como necesito conversar con una persona que amo. Bueno, así también si amamos a Dios necesitamos orar con Él, pero movidos por el amor. Por tanto, la palabra de Dios, por ejemplo, no deberíamos leer la Biblia por el mero hecho de la obligación, sino porque nos interesa cada día conocer la expresión del amor de Dios hacia nosotros en las páginas de la Biblia. ¿Sí? Es un mandamiento, tenemos que escudriñar las Escrituras. ¿Pero qué me motiva a escudriñar las Escrituras? Bueno, tiene que ser el amor, la expresión revelada de amor en las Escrituras. ¿Cómo va con la lectura este año? Si no ha arrancado, arranque. Se va el año volando, tiene que leer la Biblia este año. Póngase, no ha leído la Biblia, póngase la meta de leer la Biblia este año. Y si no tiene ganas, no importa. Ore al Señor y decir, Señor, no tengo muchas ganas de leer la Biblia, pero sé que tu Espíritu Santo va a derramar ese amor por la lectura de tu palabra y después voy a estar deseoso de hacerlo. Que el Espíritu va a generar. Yo no tengo que esperar, bueno, este año no, el Espíritu no me dio ganas este año, no. Usted lea la Biblia y el Espíritu le va a ir dando esas ganas, esa pasión, ese amor por la Escritura. Recuerde que la carne contra el Espíritu se contraponen entre sí para que no hagáis lo que conviene. Entonces, la Biblia, hermanos, la Biblia, tenemos que leer la Biblia, enamorarnos de la palabra de Dios. Ahí Dios expresa su amor hacia nosotros. Del mismo modo, el servicio, no servimos para ganar méritos, aplausos de la persona, méritos personales, like, dedos para arriba, no, servimos porque amamos al Señor y estamos agradecidos con Él por lo que Él ha hecho por nosotros y queremos compartirlo de gracia, así como lo hemos recibido de gracia de parte de Él. De gracia recibiste, de gracia dada, de gracia dada. Eso nos tiene que motivar, el amor de nuestro Señor. Ahora, en cuanto al amor de Dios, muchas veces nos confundimos con el amor humano, y el amor humano es muy diferente al amor de Dios. Y a veces nosotros bajamos el estándar del amor divino y lo medimos con los estándares del amor humano. Y no se puede, hermano. A veces caemos en el error de comparar el amor de Dios con el amor humano. El amor humano es netamente condicional. Es decir, el amor humano funciona así. Yo amo al que me ayuda y el que yo ayuda me ama. Yo amo al que me da y al que yo doy me ama. Es así el amor humano. Y a veces condicionamos. Entonces, como yo le doy a Dios mi vida, mi tiempo, leo la Biblia, la oración, entonces Dios parece que me tiene que retribuir amor. No funciona así. No comparemos, no bajemos el estándar. Pablo dice que el amor de Dios excede todo lo que conocemos. El amor humano es limitado. Y vaya que es limitado. Amamos a quienes nos aman. Amamos a quienes nos hace bien y a los que hacemos bien.
nos aman a nosotros, pero sin embargo el amor de Dios es muy diferente y tenemos que tener cuidado de no confundirnos en este aspecto. Nosotros fuimos amados siendo malos, siendo enemigos de Dios, Dios ya nos amó. Cuando nosotros disparábamos de Dios, cuando nosotros le aborrecíamos, cuando nosotros odiábamos, cuando éramos hijos de ira, dice Pablo también en los Efesios, lo mismo que los demás, Dios nos amaba, porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dios ya nos había escogido antes de crear este mundo, ya nos había predestinado y ya nos había amado con un amor que sobrepasa todo lo que entendemos. Por eso Pablo dice, es tan alto que no podemos ir para arriba y encontrar un fin. Es tan bajo que no podemos encontrar un piso allá abajo. Es tan amplio, es tan ancho, es tan profundo que no tiene límite. No hay una balanza para pesarlo, no hay una medida que lo podamos medir. No hay nada que podamos encasillar el amor de Dios y mucho menos rebajarlo al amor humano. Dios no es así. Muchos tienen equivocadamente ese concepto. Dios no ama como nosotros. Y gracias a Dios por esto. Hermanos, Dios nos amó cuando nosotros éramos aborrecedores de Él, cuando nosotros éramos sus enemigos, dice Pablo en Romanos 5:10. Tremendo. A pesar de que hacíamos todo lo malo, con cuánto mayor razón ahora que somos hijos amados suyos, comprados por su sangre. Si nos amó siendo enemigos, ¿qué nos hace dudar que no nos va a amar ahora que somos sus hijos amados? Que nos ha rescatado, que nos ha lavado de nuestros pecados. Pero tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado, porque un amor así, algunos pueden pensar que constituye un permiso o una libertad para hacer todo lo que quiero sin ningún tipo de límites y sin ningún tipo de complicaciones o de consecuencias. Muchos piensan así, como Dios es amor, no pasa nada. No es una licencia esto para pecar. Y el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios siempre estará. El amor de Dios es perfecto hacia nosotros, pero esto no nos da permiso de pensar así, de razonar así. Bueno, como Dios me ama, entonces me voy a hacer un desliz espiritual, unas vacaciones espirituales. Total, después pido perdón y arrepiento y no pasa nada. No nos funciona así. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Tenemos que tener cuidado, hermanos. De Dios nosotros no podemos escabullirnos tan fácilmente. Nuestras acciones siempre tienen consecuencias. Por lo tanto, hermanos, Él nos ama por el mismo amor por el cual nosotros tenemos por Él. Es decir, miren lo que dice 1 Juan 4:19, muy sencillo. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Él nos amó a nosotros primero. Esa es la condición. ¿Por qué usted ama a Dios? ¿Por qué amamos a Dios? Bueno, simplemente porque Él nos amó a nosotros primero. Es decir, el resultado de mi amor por Dios es la consecuencia de que Él ya me amó a mí. Usted ama a Dios porque Dios lo amó antes. Y ese amor fue derramado por Él mismo en nuestro corazón, como dice Pablo, por el Espíritu Santo. Dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. La Biblia dice en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. No es que Dios sienta amor. No es que Dios sienta amor. Así como Dios es santo, así como Dios es omnisciente, así como Dios es justo, Dios es amor. Es decir, es parte de su persona. El amor es parte de su naturaleza. Por lo tanto, Dios no puede obrar fuera de lo que Él es. ¿Me entiende? Todo lo que Dios ha hecho de principio a fin, todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios va a hacer, está hecho impregnado de lo que Él es, de quién es Él, de su amor. Dios no hace nada fuera de su naturaleza. Por tanto, hermanos, aun cuando Dios nos castiga, aun cuando Dios hace lo que hace en su creación, aun cuando Dios nos disciplina, lo está haciendo basado en lo que Él es. Y la Biblia dice que Él es amor. Por lo tanto, cuando Dios nos está dando unos chirlos, cuando Dios nos está dando unos barazos, cuando Dios está disciplinando a sus hijos, nos dice eso Hebreos 12:6, al que ama, ¿qué le hace? Hebreos 12:6. Disciplina. Pero aun cuando nos disciplina, eso es una muestra de su amor. Cuando Dios nos está disciplinando, nos está diciendo, te amo. Estás recibiendo lo que soy, amor. Sí, pero Señor, no me gusta. Bueno, el escritor de los Hebreos dice que ninguna disciplina al presente, al momento de recibirla, es linda, pero después da frutos apacibles. Por lo tanto, hermanos, ¿de qué nos vamos a quejar? Si todo lo que Dios hace en nuestra vida es basado en lo que Él es, y Él es amor, pero Él es justo, pero Él es santo, es parte de su naturaleza.
Él nos ama tanto, hermano, que quiere que vivamos en permanente bendición. Y por eso mismo, como Dios nos ama y como Dios quiere que vivamos dentro de su bendición, Él nos ha enseñado y nos está enseñando el camino en el cual necesitamos ser encarrilados cada día, es decir, encarrilar nuestras vidas. ¿Dónde están esos límites? ¿Dónde están esos carriles? Bueno, están en la palabra de Dios, están en los mandamientos de Dios, están en los principios de vida que tenemos revelados en las Escrituras. ¿Qué pasa cuando nuestra vida se sale de esos carriles que Dios ha puesto en nuestra vida? ¿Qué va a pasar? Bueno, Dios entonces tiene que obrar con el fin de que un hijo suyo se encarrile otra vez dentro de su bendición, dentro de su voluntad. Recordemos que andando fuera de los límites de Dios no hay bendición porque andamos en desobediencia. Pero Dios nos va a traer otra vez a su comunión, otra vez a los carriles, otra vez en el centro de su voluntad, para que nosotros entonces podamos experimentar esa paz, ese gozo, ese amor. Entonces Dios permite muchas veces en nuestra vida, cuando nosotros nos descarrilamos de su voluntad, Dios va a permitir que nosotros enfrentemos ciertos problemas, ciertos dolores, ciertas situaciones angustiosas, negativas, que nos van a llevar de regreso a la comunión con el Padre Celestial. Recuerda que Dios nos disciplina por amor. ¿No es eso lo que enseña tan claramente, por ejemplo, Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo? Le pidió la herencia al padre, era como deseándole la muerte al padre, era el hermano menor el que le pide la herencia. Esto ya era una falta terrible en la cultura de la época. Sin embargo, el padre nunca le recriminó, se fue, desperdició todo, vivió como el diablo y terminó en un chiquero muerto de hambre, quizás con el estiércol hasta los tobillos, deseando alimentarse de las algarrobas de los cerdos. Y Dios había preparado hasta el chancho, hasta el chiquero, Dios prepara todo. Todo había preparado, pero era basado en el amor de Dios. Y fue ahí en el chiquero que él dijo: metí la pata, es pecado contra el cielo, pecado contra mi padre, voy a volver. Y dice que volvió y el padre lo estaba esperando. El padre lo abrazó, el padre le cambió las vestiduras sucias, el padre le puso un anillo, hizo una fiesta. Eso nos muestra el amor de Dios hacia nosotros. El amor, pero a veces somos tan duros que se sabe dónde terminamos, en el chiquero del pecado y en el mundo. Hermano, Dios va a preparar los chanchos y va a preparar el chiquero con el cual muchas veces tenemos que hocicar, porque somos tan duros, tan rebeldes. ¿Saben lo que nos espera? El chiquero. Dios va a preparar el chiquero, pero aún ahí Dios nos ama. Aún ahí Dios nos ama. Y fue ahí que el hijo pródigo volvió y el padre lo estaba esperando. Por tanto, hermano, Dios no es un padre negligente como nosotros. Dios nos va a traer, la disciplina de Dios nos trae. Dios nos habla muchas veces y nosotros mascamos el freno y no hacemos caso a la reprensión, a la instrucción amorosa de nuestro Padre Celestial. Él lo hace para tu bien, hermano, lo hace porque te ama. ¿Cuándo vas a entender eso? Que Dios lo hace porque te ama. Entonces, ¿por qué somos tan rebeldes en contra de Dios? ¿Por qué seguimos así? ¿Por qué seguimos pateando los esclavos? No podemos. Y Dios tiene que sacar la vara, porque nosotros siempre vivimos contra los límites, siempre queremos averiguar cuáles son los límites. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Puedo tomar esto? ¿Puedo hacer lo otro? Siempre nos gusta vivir al límite. Y claro, cuando vivimos una vida cristiana así, me salgo enseguida. Y Dios me tiene que cachetear, porque siempre nos gusta el límite. No, véngase al centro de la voluntad de Dios. Viva en el centro de la voluntad de Dios. Ahí va a tener gozo, ahí va a crecer, ahí va a experimentar al Señor, pero nos encanta vivir en el límite. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? No se trata si se puede o no se puede. No se trata de vivir en la perfecta voluntad del Señor. Por lo tanto, hermanos, nunca vamos a poder escapar del amor de Dios. Un verdadero hijo de Dios nunca se va a poder salir del amor de Dios. Y esa es la idea que Pablo va a dar un poquito más adelante. Por lo tanto, hermanos, como Pablo también le dice ahí en los Efesios 1:3, que nosotros ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Qué tremenda verdad es esta. Esto es una realidad. Dios nos conoció desde antes de que creara la materia, desde antes que creara el universo, desde antes que creara la tierra. Dios nos había conocido. La palabra conocer ahí es amor. Ya nos había amado antes de que existieran las cosas.
En una pasada eternidad, Dios ya nos amaba. No existía nada en este universo, pero en el corazón, en la mente de Dios, Él ya nos amaba. Nos amó antes de la fundación de este mundo. Por lo tanto, ¿qué hace? Nos predestinó. Y luego, ¿qué hizo? Nos llamó. Y luego, ¿qué hizo? Nos justificó. Y luego, ¿qué hizo? Nos glorificó. Aunque ahora no somos glorificados, tenemos que esperar la resurrección de nuestro cuerpo. Pero en la mente de Dios esto ya es un hecho en la vida de cada uno de sus hijos. No es que Dios dice, bueno, predestiné para ser salvos a 1.150 millones de personas. Vamos a ver cuántos llegan a la gloria. No, hermano. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y ya en el plan de Dios nosotros estamos glorificados. El plan de Dios es perfecto. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:6, aquel que en ustedes comenzó la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Nosotros somos una obra terminada por medio de Jesucristo. Nosotros somos una obra terminada. Dios nos predestinó, Dios nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Lo que implica que en la mente de Dios esto ya está hecho. Dios no está esperando a ver si esto sale o no sale. No, en la mente de Dios esto ya es un hecho. Ahora nosotros necesitamos caminar en eso que Él ya hizo por amor a nosotros. En ese plan de redención que se está llevando a cabo por medio de algo que se llama tiempo. Dios no vive en el tiempo. Dios es inmanente, está fuera del tiempo y del espacio. Dios vive en un eterno presente, hermano. Él creó el tiempo con un propósito para llevar a cabo la historia de la redención del ser humano. Después, cuando Dios venga por segunda vez y consume su reino, resucitando a los justos, echando en el infierno a aquellos que renegaron de Dios, entonces el tiempo no será más. En el estado eterno no habrá tiempo, por eso es eternidad. El tiempo fue creado, el tiempo es muy limitado. Es algo que uno, si se pone a pensar, ni lo entiende. Pero Dios no necesita mirar un reloj. Para Dios no existe el tiempo. Para nosotros sí, pero para Dios no. Por lo tanto, esto está hecho en la mente de Dios. Ya es algo que está completamente hecho para Dios. Pero nosotros necesitamos, hermanos, necesitamos caminar en el plan de Dios para nuestra vida. ¿Qué pasa si no caminamos en ello? ¿Qué pasa si caminamos a media en ello? Bueno, hermanos, Dios va a obrar de tal manera que nosotros nos encarrilemos hacia su plan. Dios va a obrar, Dios no se va a dar por vencido. Dios no se va a cansar, Él ya lo decidió. Recuerden que Él ya lo hizo. Su mano va a estar siempre sobre sus hijos para que ese plan se cumpla. Por eso dice que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Si no, pregúntele a Moisés cuando Dios lo llama y Moisés dice, no, yo no voy a ir porque yo no tengo muy buena oratoria delante de la gente. Sufro de pánico escénico. Algunos dicen que era pánico escénico, le pongo yo. Algunos dicen que era tartamudo. Lo que no quería Moisés, había matado hace años a los egipcios y salió rajando, y si sabía que ahí iba, lo iban a lincharlo a los egipcios. Entonces buscaba excusa. Y Dios dijo, no pasa nada, Moisés, yo te había escogido antes de la fundación del mundo para que hicieras la obra, sacaras a mi pueblo, pero como no querés, entonces voy a buscar a otro. Cuidado con eso. No, Dios no busca a otro, hermano. ¿Qué dice el Salmo 138:8? Jehová cumplirá su propósito en mí. Punto. Pregúntele a Jeremías cuando dijo, Señor, yo no predico más, me voy a dedicar al taller, a la carnicería o lo que fuera, no sé. Pero yo no predico más porque cada vez que predico tengo la cabeza así. La gente, me tiene harta la gente, Señor. ¿Saben cuánto predicó Jeremías? 50 años. Dios le dijo, bueno, entonces te voy a llamar a otro, ¿no? Dios preparó todo para que él siguiera predicando. ¿Recuerdan lo que le dice Dios a Jeremías? Con amor eterno te he amado, por tanto prolongué sobre ti mi misericordia. Y lo que le dijo a Jeremías es lo mismo. Con Dios nos ha amado con un amor eterno. ¿Qué te hace pensar que nosotros nos vamos a salir de ese amor? Es imposible. Pregúntele a Elías cuando dijo, hasta acá llegó el ministerio, esta vieja loca me quiere matar, esta vieja endemoniada, agarró el mono y salió. Y sin embargo ya no está esperando a Dios. ¿Qué haces ahí, Elías? Dios no había terminado con Elías. Elías dijo, bueno, llegó hasta acá el ministerio del profeta de fuego, rajemos que las papas pelan. No funciona así, mi hermano. Pregúntele a Jonás.
Dice, no, yo no voy a predicar a los ninivitas. ¿Dónde fue a predicar? A Nínive. ¿Vieron cómo Dios en su amor va a hacer todo lo que tenga que hacer con tal de que nuestra vida siempre esté encarrilada a los propósitos de Él? Porque para Él nosotros ya somos una obra terminada. Nada ni nadie va a frustrar los planes de Dios para nuestra vida. Y mucho menos, hermanos, nadie nos va a separar de ese amor que Dios tiene hacia nosotros. Recuerden lo que dice el Salmo también 32, versículo 9, no sea como el caballo, no sea como el mulo, que no tiene entendimiento, que si no le pones un freno y un cabresto, hermanos, no seamos así, entendamos que lo mejor que podemos hacer es la voluntad de Dios. En el Salmo 139, el salmista decía, ¿dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Tomar a la sala del alba y cruzar a todo el vasto mar, y allí me asirá tu mano. Ahí estará tu mano. Ahí estará tu mano. No podemos huir de Dios, hermano. No podemos huir del amor de Dios. No podemos huir del amor de Dios. Es tan vasto, es tan grande. En segundo lugar, vamos a acelerar un poquito más. En segundo lugar, necesitamos estar arraigados y cimentados en el amor para comprender, como dice Pablo en el verso 18 de Efesios 3, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Alguno ha experimentado el límite del amor de Dios? ¿Ya llegó a la altura del amor de Dios? ¿Ya pudo palpar la profundidad del amor de Dios? ¿Ya pudo medir su anchura? Nadie. Hermanos, si notamos bien acá, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa dimensiones humanas para algo que no se puede medir, porque él dice es tan ancho, es tan profundo. La idea de Pablo acá en el versículo 18, cuando dice que el amor de Dios es tan alto, tan ancho, tan largo, tan hondo, tan profundo que no se puede medir. La idea acá de Pablo, usted imagínese una esfera o imagínese un cuadrado y en el medio de eso una pequeña, minúscula partícula. Bueno, así somos nosotros dentro del amor de Dios. Así somos nosotros, estamos dentro del amor de Dios. Y dentro del amor de Dios nunca podemos encontrar un límite. Si subimos para arriba, dice Pablo, nunca vamos a tener un tope. Si bajamos para abajo, nunca vamos a tener un límite. Si vamos a la izquierda o si vamos a la derecha, nunca vamos a tener absolutamente ningún límite. Estamos ahí en el medio del amor de Dios. No podemos salir de ahí. No podemos. Por más que muchas veces nosotros nos podemos descarriar de la voluntad de Dios, pero salir del amor de Dios es imposible. Y esa es la idea de Pablo ahí, cuando dice que el amor de Dios es tan ancho, es tan profundo, es tan largo. Así que el amor de Dios está descrito ahí en dimensiones humanas, cosa que el hombre no puede pesar, no puede medir. Y de hecho eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en porciones de la Escritura donde dice que nosotros estamos en Cristo. ¿Qué quiere decir que estamos en Cristo? O cuando dice, por ejemplo, Colosenses 3:3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, o que en Él vivimos y somos y nos movemos, o que con Cristo estamos juntamente crucificados, o que estamos sentados en los lugares celestiales, como dice ahí en Efesios 2:6. Bueno, esas son expresiones que nos ilustran dónde estamos nosotros en Cristo. Bueno, estamos en medio del amor que Él tiene hacia nosotros. La razón de ser y de hacer todo lo que estamos haciendo, hermanos, debiera ser justamente eso. El amor de Dios, ese amor de Dios dentro del cual vivimos hoy y viviremos el resto de esta vida y viviremos en toda la eternidad. El amor de Dios. Y lo más maravilloso de eso, hermano, que como dice Pablo, aún acá, en esta vida, nada ni nadie nos puede separar de ese amor. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? A ver, nómbreme algo que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Por qué usted no ama a Dios? A ver, dígame algo por lo cual usted no ama a Dios. Lo único yo le voy a decir, porque Pablo dice ni ninguna cosa creada, ni los ángeles nos pueden separar. Romanos 8 estoy citando. Pablo dice, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? A ver, usted piense algo que nos pueda separar del amor de Dios. Nada, ni la muerte. Y la muerte, yo le voy a decir algo que quizás a Pablo se le escapó, que nos puede separar del amor de Dios. No.
La ignorancia de ese amor. Cuando uno vive consciente del amor de Dios, entonces nada ni nadie me mueve del amor de Dios. Nadie me aparta del amor de Dios, nada. Lo único, hermano, es la ignorancia con la cual muchas veces vivimos. ¿No es así que mucha gente no ama a Dios? Ama lo que puede recibir de Dios. Ama las bendiciones de Dios, pero no ama al que bendice. ¿Cuánta gente acá ha pasado por esta iglesia? Han llorado, han predicado, han cantado. ¿Y dónde está esa gente? Nunca amó a Dios. Sus raíces estuvieron en el fundamento equivocado. Y yo no quiero que pase eso con más gente, por eso hay que enseñarle a amar a Dios. Usted tiene que amar a Dios. Usted dedíquese a amar a Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. ¿Qué lo trajo hoy a la iglesia? Bueno, si no fue el amor por su Señor, tenga cuidado y revise su corazón. Porque usted está edificando en un fundamento equivocado. Porque hoy puede estar y mañana no, hermano. Tiene que ser el amor de Dios. Y ese amor de Dios no es un amor humano, es un amor sacrificial. Es un amor que nos enseña a sufrir, que nos enseña a llorar con quien hay que llorar y reír con aquellos que debemos de reír. El amor de Dios, hermano. Nada ni nadie nos puede separar de ese amor de Dios, a menos que lo ignoremos, que lo condicionemos. Qué verdad tan grande es esa, hermano. Qué verdad tan grande. Cuando Dios creó al ser humano, no lo hizo solamente para que lo cuidara la creación, la labrara la creación. Eso era parte del mandato cultural que Dios le había hecho al ser humano. Pero Dios creó al ser humano para amarlo y para tener una relación de amor con aquel que hizo a su imagen y semejanza. Ahora Dios no hizo una computadora a su imagen y semejanza. Dios no hizo una computadora biológica y lo programó. Tenés que amarme los 365 días del año por 80 años de vida que te voy a dar o por lo que te fuera a dar. No. Dios podría haber hecho una computadora que lo amara perfectamente, pero eso no sería amor. El verdadero amor está basado en la libertad. Por eso Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y le dio libertad. Y ahí está la base del amor. Dios le dio la libertad para que obedecieran o para que desobedecieran, para que le amaran o para que no le amaran, para que eligieran la vida o para que eligieran la muerte. Ahí se prueba el amor. Y nosotros ahora en Cristo hemos sido libres. Estamos siendo libres, ya hemos sido libres por la verdad. Bueno, entonces tenemos que ser sabios también, hermanos, porque Dios nos da la opción de amarle o no amarle. Nosotros tenemos ahora esa obligación de amar al Señor. Por eso Él les hizo esa libertad, les dio al ser humano, para que el ser humano escogiera amarle o no. Dios pudiera haberlo programado para que lo amara eternamente, pero eso no sería amor. Eso no sería amor. Dios le da la libertad, le da el mandamiento y sin embargo el hombre escogió equivocadamente. Sin embargo, hermano, el hombre decidió no amar a Dios porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cada vez que yo decido desobedecer, no estoy amando a Dios como debería amarlo. Por eso me doy cuenta que tengo que crecer en amor. Tengo que crecer, sí. Pidamos todo lo que quiera, pero usted sea sabio en pedir. Y tenemos que decir, Señor, yo no te amo como tú te mereces que te amo. Yo de repente estoy amando otras cosas más, Señor. Me afligen otras cosas más que mi relación contigo. Y eso no va así, Señor. Yo tengo que amarte más. Jesús dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Adán y Eva no obedecieron a Dios. Pero sin embargo, Dios inmediatamente, a pesar de la caída, empezó a dar muestras día a día de su amor incondicional. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque Dios podría haber hecho así y podría haber desaparecido el universo entero. Podría haber dicho, manga de pecadores, los puse en un... Porque nosotros somos así, pero Dios no. Manga de ingratos y pecadores, les puse en un jardín, en el Edén, y miren acá, yo les voy a dar a ustedes. Destrúyase todo. Y podría haber reventado todo y haber hecho otro mundo por ahí. Pero es increíble cómo aún en la caída vemos el amor de Dios por su creación. Y Dios ha dado muestras a lo largo y ancho de la historia de que Dios ama a su creación y de que el plan de Dios se está llevando a cabo y se está sustentando por medio del amor del Señor. Por lo tanto, Dios ha hecho provisión para que nosotros podamos ir conociendo su amor cada día. Eso es lo que Jeremías dijo en Lamentaciones 3:23. Grande es su fidelidad, su misericordia se renueva día a día. La palabra que se usa ahí en el hebreo para misericordia es gesed, que es la palabra amor incondicional.
Nuevo es su amor incondicional cada día. Cada día usted tiene pruebas del amor de Dios. Dios nos va dando pruebas de que realmente Él nos ama. Por lo tanto, este conocimiento y comprensión no terminará nunca, mis hermanos. Por lo menos en nuestra vida aquí terrenal, por cuanto Dios es infinito, y siendo Dios amor, entonces el amor de Dios hacia nosotros también es infinito. Usted nunca le va a encontrar un límite al amor de Dios. Nunca. Nunca encontraremos un límite al amor de Dios. El amor de Dios hacia nosotros es infinito. Por lo tanto, no hay excusa para que nuestras raíces como hijos de Dios, como creyentes, estén cada vez más fuertes, estén cada vez más profundas, cada vez más fortalecidas. Nuestra vida en ese amor de Dios que es infinito. Dios nos dice, bueno, tengo tantos creyentes alrededor del mundo que no doy abasto de alimentar a todos los creyentes que me aman. Hay de sobra, no se va a agotar nunca, es infinito. Aproveche, es gratis, está todos los días. Beba, nútrase de ese amor. Y cómo ese amor de Dios empezará a hacer cosas maravillosas en nuestra vida, hermano. Cómo la vida espiritual va a tomar otro sentido cuando yo realmente estoy conociendo y estoy teniendo una relación de amor. ¿Cómo van a cambiar las cosas? Usted va a ver la vida con otros ojos. El gozo será inagotable. Las pruebas serán cosas que van a estar allí, cómo no, pero nosotros las vamos a tomar con otra disposición muy diferente, muy diferente. Por lo tanto, hermanos, ese conocimiento, esa comprensión nunca tendrá fin. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú enviaste. Conocer a Dios, hermanos. Entonces, ¿cómo es que conocemos más al Señor? ¿Cómo es que conocemos más al Señor? Bueno, conociendo la palabra de Dios, amando la palabra de Dios, orando la palabra de Dios, compartiendo la palabra del Señor, haciendo la voluntad del Señor. Vamos a ir resumiendo un poquito para ir terminando, quedan otras cositas. Por lo tanto, recordarles, mis hermanos, que necesitamos cada uno de nosotros cambiar de actitud respecto a buscar a Dios. Debemos de cambiar de actitud respecto a buscar a Dios. ¿Para qué busco a Dios realmente? Para que me ayude, me bendiga, me sane. Está bien todo eso, pero usted busque a Dios para tener una relación de amor con Él. Primeramente, eso tiene que ser fundamental. El resto Dios se va a ocupar del resto. Usted no se aflige por el resto, hermano. Dios no es un padre negligente. Dios sabe lo que le va a dar, cuándo se lo va a dar. Usted no se preocupe por eso. Usted preocúpese por tener una relación de amor con Dios, de conocerle. Eso es lo que nos tiene que preocupar. No qué comeremos, qué vestiremos, qué va a pasar mañana, qué esto, qué lo otro. Porque esas cosas, dijo el Señor Jesús, son las que le preocupan a los gentiles, a gente que no conoce a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que buscar tener una relación de amor con el Señor y que eso crezca en nosotros, que realmente podamos disfrutar de ese amor. Muchos creen que le hacen un favor a Dios cuando están orando, cuando vienen a la iglesia, cuando leen su Biblia, cuando están sirviendo, cuando están dando. ¿Le hacemos un favor a Dios cuando hacemos todo eso? Hermano, eso no va a perjudicar nunca a Dios. Si yo leo o no leo la Biblia, si yo vengo, voy al culto o no vengo, Dios va a seguir siendo Dios. El que me perjudico soy yo, mi hermano, y eso lo tengo que entender. Dios no cambia. A Dios no le hace nada si yo vengo o no vengo, si leo la Biblia o no leo la Biblia. El que me perjudico soy yo, que me salgo de la bendición del Señor. Usted no lo haga para quedar bien simplemente con el Señor, sino hágalo porque realmente lo ama, no porque le debe nada. Hermanos, tenemos que aprender a vivir así, en dependencia con el amor del Señor. Que todo lo que hagamos sea movido por el amor del Señor. Nosotros, recuerden que somos los principales en beneficiarnos cuando nosotros hacemos las cosas con la motivación correcta. Si va a servir a Dios, hágalo con la motivación correcta. Si va a hacer algo para Dios, hágalo con la motivación correcta. Y va a ver cómo se beneficia. Esa motivación es el amor, pero el amor sacrificial. Tenemos muchísimo que ganar cuando lo hacemos con la motivación correcta y tenemos muchísimo que perder cuando lo hacemos con la motivación incorrecta. En tercer y último lugar, para ir terminando, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial hacia nosotros, dice Pablo que excede todo conocimiento posible.
no podemos imaginar el amor de Dios. Por lo tanto, no solo es infinito, sino que es superior a cualquier clase de amor que nosotros podamos experimentar en el plano humano. ¿Cuánto hemos experimentado, verdad, el amor de un padre, de una madre, aquellos que lo han tenido, el amor de una madre por un hijo? Pero sin embargo, el hombre natural hace mucho énfasis, ¿verdad? Cuando hay una muestra de amor humana, se publica, mire qué hermoso lo que hizo. Pero Dios dice, pero no se equivocan, porque ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará todo lo que le pida? Dice en Mateo 7:11 y en Lucas 11:13 aclara que es todo lo que le pida. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo todo lo que le pide? Hermano, el amor de Dios, y nosotros que somos malos, sabemos hacer cosas buenas, cuánto más Dios, que es amor, que es perfecto, que es santo, que es bondadoso, que es misericordioso. El amor de Dios, mis hermanos, siempre el amor de Dios va a ser mayor que lo que nosotros podemos conocer o entender de Él, lo que no es motivo para no buscar crecer en ese conocimiento. Nunca le va a encontrar un límite, por lo tanto tenemos que seguir creciendo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos, como bien claro estamos leyendo acá, crecer en ese amor para estar arraigados y cimentados en amor. Las manifestaciones del amor de Dios han estado aquí siempre para con nosotros y no hemos dado cuenta muchas veces o no las hemos visto como manifestaciones del amor de Dios. Es decir, mañana usted se va a levantar y lo primero que va a ver, sabe lo que es, y yo espero que lo vea, es una manifestación del amor de Dios. Es lo primero que va a estar allí. Las manifestaciones del amor de Dios. Lamentablemente muchas veces no las vemos esas manifestaciones del amor de Dios. Estamos tan desenfocados, estamos tan agobiados por tantas cosas de este mundo, de esta vida, que andamos reclamando al Señor: Señor, si me amás, ¿por qué me pasa eso? Ay, hermano, cuando yo escucho eso, se me caen todas las tonterías. Si me amás, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué vivo así? No hemos entendido nada. No conocemos a Dios y no hemos entendido nada. Si habrá muestras del amor y la misericordia de Dios, hermanos, porque nosotros no somos ninguna carmelita descalza, nosotros somos pecadores del proceso. Mire que somos bravos nosotros, por lo menos yo, el trabajo que le doy a Dios, sin embargo Dios es paciente, bondadoso y me ama y me amará por los siglos. Y nosotros le vamos a estar reclamando al Señor, dudando de su amor y su misericordia. ¿Qué raíces cortitas que tenemos? Eche raíces en el amor de Dios, hermano, y va a ver cómo cambian las cosas. Eche raíces, fundamente su vida espiritual en el amor del Señor. Necesitamos más que nunca, hermanos, ser arraigados, cimentados y fundamentados en ese amor de Dios. Cuando comenzamos a vivir bajo el entendimiento del amor de Dios, de su misericordia para con nosotros, todo lo que recibimos de las demás personas va a ser ganancia. Así lo insulte, usted va a recibir ganancia. Así le paguen mal por bien, usted va a recibir ganancia. Porque Jesús dijo: orad por los que os persiguen y os ultrajan, y bendecid a aquellos que os maldicen. Usted va a recibir ganancia de esa persona. Así lo desprecien, así lo maltraten, porque el amor dice cumplirá multitud de faltas. De esa misma manera, hermanos, somos capaces de amar a otros sin esperar nada a cambio, porque cuando esperamos algo a cambio del otro ya no es amor. Si usted hace algo para recibir la gracia del otro, el otro día hablaba con un hermano, un Dolores, muy defraudado porque él esperaba que sea que le dieran una gracia. Y diga: yo aprendí temprano, le digo, aprendí temprano a hacer el bien sin esperar recibir nada a cambio, ni siquiera las gracias. No hagas nada ni siquiera para recibir las gracias de la persona. Dios un día nos va a recompensar. Acá hay que hacer las cosas y con amor. Pero la persona muchas veces es ingrata y a la carne eso le duele, pero la carne tiene que ser crucificada. Usted haga el bien. Pablo dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y ese bien que nosotros hacemos tiene que ser basado en el amor de Dios. Usted haga las cosas, no esperen que lo aplaudan, no esperen que le pongan una foto en el Facebook. Hágalo para el Señor. Hágalo para el Señor. Aun cuando no le den ni las gracias, no importa. Si le piden otra vez, Jesús dijo: a todo el que te pida, dale. A todo el que te pida, dale. Dice: bueno, a este no le doy más porque eso no lo
no me dio gracia la última vez. Hay que hacerlo para el Señor. Eso cuesta, eso no es fácil, hermano. No es fácil. Aquel que nos ama con amor eterno, infinito, incondicional, ha prometido estar con nosotros, ayudarnos, sostenernos, sustentarnos, de tal manera que cuando verdaderamente entendemos o empezamos a entender el amor de Dios y vivimos bajo Él, somos libres para amarlo cada vez más al Señor y también poder amar a nosotros como a nosotros mismos. ¿Y no es eso el mandamiento? ¿No es ese el gran mandamiento que tenemos? ¿No es eso lo que Dios nos pide? Que amemos a Él con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra mente, y que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Bueno, el amor mismo de Dios nos enseña a hacer esto. La religión no nos enseña a hacer esto. La religión es flor de vida. Amo a aquel que me llevo bien, a aquel que me cae bien, a aquel que me da, a aquel que esto, a ese bárbaro es mi hermano, al otro no. No estamos, si andamos así en la vida cristiana, estamos carentes del amor de Dios. Por eso, si hay cosas que arreglar con hermanos difíciles, que no tenemos un mismo pensamiento, por ahora hay que arreglarlas, esas diferencias. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y díselo estando tú y él a sola. Entonces, tenemos que aprender a amar. Eso es una escuela, es un aprendizaje. Por lo tanto, vuelvo a leer esto de tal manera que cuando verdaderamente empezamos a entender el amor de Dios y estamos viviendo impregnados con ese amor de Dios, vamos a ir siendo libres para amarlo a Él y para empezar a amar a nosotros como a nosotros mismos. Y ese es el mandamiento que el Señor nos ha dejado. En el amor de Dios estamos completos, hermanos, no nos falta absolutamente nada. En el amor de Dios estamos completos, estamos llenos, somos libres. No experimentamos miedo, no experimentamos culpa ni condenación, estamos seguros, nos da gozo, nos da paz, nos da libertad. Por eso que necesitamos urgente vivir cada día bajo su amor y conocer más de Él, como dice Pablo, hasta ser llenos de toda la plenitud de Dios. Termina diciéndole a los Efesios, hasta que seáis llenos de toda la plenitud, de toda la plenitud de Dios. Hermano, que el Señor nos ayude este año. Se ven corazones secos del amor de Dios. Hay gente en la iglesia que no conoce ese amor. Y uno está orando como Pablo, preocupado para que los creyentes empiecen a amar a Dios. Para que no nos amemos a nosotros mismos, para que no amemos las cosas que recibimos de Dios, sino a Dios mismo. Que el amor de Dios sea tangible en nuestra vida. Que el amor de Dios sea una experiencia real. Que no sea algo teórico. Que no sea algo que yo sé por la mente, pero mi corazón no lo ha experimentado. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice allí a los corintios, para vergüenza suya les digo, porque hay algunos de ustedes que no conocen a Dios? Por eso sucedía todo lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Porque donde está el amor cubrirá multitud de faltas, de pecados. Hermanos, que este año esa sea nuestra meta. Señor, quiero crecer en ese amor que es tan infinito, que dice tu palabra, que es tan alto que no puedo pasar encima de él, como cantan los niños en la escuela bíblica, ¿verdad? Qué verdad, un verso tan sencillo pero tan profundo, es tan bajo que no puedo ir más abajo de él, es tan ancho que no me puedo salir. Ese tiene que ser nuestro cometido de vida, hermanos, si no simplemente somos religiosos. Simplemente tenemos una religión y hacemos las cosas por el mero hecho de la obligación en sí misma, pero no movidos por el amor a Dios. Hermano, tenga cuidado porque el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Cultive ese amor por el Señor. No permitamos que el primer amor se muera, se apague, eche raíces en el amor de Cristo. Ame a su Señor, deleítese en Él, conózcale. Háblele con Él las 24 horas del día, aun cuando se levante al baño medio dormido. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, dele gracias. Cultive esa mente de oración. Aun cuando esté preocupado, cuando esté afligido, Señor, ayúdame, estoy preocupado, estoy afligido. Dame paz, Señor. Vienen pensamientos que destruyen la comunión contigo. Señor, ayúdame. Dije cosas que no tenía que haber dicho. Señor, herí a mi hermano. Señor, ofendí a mi hermano que tú moriste por él. Señor, esta conducta no puede ser. Señor, ayúdame a soportar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, que a veces me sacan de las casillas y reacciono mal. Ayúdame a pagar a todos
mal, bien por mal que me pueden hacer, porque eso es así. A veces un vecino nos puede hacer mal y nosotros no hemos tanto bien. Hermanos, no paguemos, hermanos. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude a amarnos los unos a los otros. No los domingos solamente, no a cantarnos, sino que sea una experiencia. Por eso les digo, hermano, si usted, esto es entre usted y Dios, esto es entre cada uno personal. Si usted ve qué pasó el año pasado y a usted se le hizo muy difícil la cosa, usted hace un ejercicio. Pablo dice a los Corintios, cuando termina su segunda carta, pruébense cada uno y examínense si están en la fe. Bueno, usted vea, Señor, yo veo que mi amor por ti no ha crecido, Señor, yo me siento seco. No tengo deleite en la Biblia, no tengo deleite en ir a visitar a un hermano, a dar una vuelta, a orar, aunque sea 5 minutos. No me nace, Señor, estoy en mi mundo, estoy en mis cosas. Me molesto por cualquier cosa, me irrito por cualquier cosa. Y ser sincero con Dios, decir, Señor, yo necesito crecer en ese amor. Necesito echar raíces en ese amor y no ser movido. Va a cambiar notablemente nuestra vida espiritual y nuestra salud como iglesia. Porque como Pablo dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si no hay amor, podemos tener culto, podemos tener actividad, podemos hablar en lengua, como dijo Pablo, puedo salir a hacer evangelismo, puedo salir a dar mi vida a los pobres. Pero si no tengo amor, nada soy. El verdadero amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, no se irrita, no dice nada indebido. Perdón, he hablado tanto que ya me está costando hasta hablar. Porque hoy también prediqué largo allá y acá. Y esto cansa muchísimo, bueno. Pero si hago las cosas correctas con la motivación indebida, cuidado, hermano. Cuidado, tiene que ser el amor. Cuando la planta está enraizada en ese amor, entonces el fruto va a ser fruto de su amor. Los gajos que va a ir echando, las ramas que va a ir echando, el follaje que va a ir echando, no va a ser una higuera estéril donde el Señor buscaba fruto y no la había. Va a ser un árbol que dé fruto y el Señor lo va a limpiar para que dé más. Hermano, ¿amas a Dios? Bueno, si estás acá, yo quiero pensar que sí que amas a Dios. Pero tienes que seguir creciendo. Tienes que amar más a Dios. Tienes que experimentar más ese amor de Dios. Y que este año sea ese nuestra experiencia. Pedir al Señor que crezcamos en el amor de Dios. Que estemos arraigados y cimentados, como dice Pablo, en amor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, qué bendición